Hola a todo cuarto, a todas las familias, espero se encuentren bien. Y antes de comenzar esta nueva clase, felicitarlos a todos por los trabajos que he podido ver, que han enviado a las seniors y algunos me han enviado a mí. Y pude ver cómo han ido trabajando, cómo combinaron las técnicas y cómo han ido trabajando para este tiempo que nos preparamos para la celebración del 9 de julio. Cada trabajo tiene su toque personal y tiene su impronta, así que agradecerles por el compromiso y la dedicación de cada trabajo. Y decirles que hoy, antes de ponernos manos a la obra y a trabajar en una nueva actividad y aprender algo nuevo, me parece un buen momento para realizar juntos un repaso. ¿Por qué repasar? Para comprender mejor de qué manera cada contenido y cada propuesta nueva y cada enseñanza nueva se va sumando, porque los saberes que adquirimos se van sumando, no son saberes por separado. Un viernes aprendo algo, otro viernes otra cosa, y no son saberes y conocimientos que queda cada uno en un viernes, sino que se acumulan para mejorar y enriquecer mejor cada trabajo, ¿sí? Entonces ahora juntos vamos a hacer un repaso. Recuerdan que cuando comenzaron las clases trabajamos esas dos clases que nos pudimos ver en la escuela sobre los tipos de línea. Y habíamos hablado que había como dos grandes familias de línea, líneas rectas y líneas curvas. Algunas líneas rectas, habíamos hablado de la línea bucle, de la línea parábola, de la línea ondulada. Algunas líneas rectas habíamos dicho que era la quebrada. Y después, ¿cómo las podíamos ubicar? ¿Sí? Rectas verticales, rectas horizontales. Lo mismo con las curvas, las podíamos poner en distintas direcciones. En diagonal. Y también habíamos hablado que cuando combinábamos rectas y curvas, esa línea se llamaba mixta. Bien. Luego seguimos aprendiendo y hablamos sobre la figura y el fondo, las distintas relaciones entre figura y fondo. Y habíamos hablado de 4 relaciones entre figura y fondo. Una podía ser figura compleja y fondo complejo. Otra podía ser figura simple y fondo complejo. Otra podía ser figura simple y fondo simple. Y la otra figura compleja y fondo simple. Bien, de esto ustedes hicieron trabajos y también yo les envié imágenes y ustedes tenían que ir respondiendo cuál era esa relación. Luego de la figura y fondo también trabajamos de cómo pasar de una superficie plana, como es una hoja, a un relieve. Cómo introducirnos y cómo meternos en el mundo de la tridimensión, del relieve. Y lo comenzamos haciendo, por ejemplo, con distintos trabajos. Yo les mostré distintos ejemplos que ustedes tenían que hacer así en su casa. Y los trabajamos con línea. Entonces, acá ya sumamos línea, que vimos las primeras clases. Acá, ¿los recuerdan? Este es otro, ¿sí? Y por lo que vemos, también entonces pasamos del plano al relieve, a un poco de volumen. Y lo hicimos con tipos de línea y además usamos relaciones de figura y fondo, porque miren esta. Tiene fondo simple y las figuras son complejas, hay muchos tipos de línea. En cambio acá tiene fondo complejo y simplemente la figura es una línea en relieve. Y trabajamos las direcciones de las líneas. Hay diagonales, verticales y horizontales. Se fueron sumando los conocimientos, las cosas que aprendimos. Y luego hablamos también un poco de lo que era lo bidimensional. Bi es de 2 dimensiones o lados. Y habíamos dicho que esas 2 dimensiones o lados son el alto y el ancho. ¿Sí? Bien.
y que lo tridimensional era de 3 dimensiones o lados. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, para que lo comprendan y lo recordemos juntos. Cuando dibujamos un cuadrado en una hoja, que una hoja es una superficie plana, tenemos alto y tenemos ancho. Pero en una hoja que es plana también podemos hacer un dibujo con la sensación de volumen. Pero sería tridimensional. Entonces, cuando dibujamos un cuadrado y lo queremos hacer de forma tridimensional, ya es cubo. Tiene alto, tiene ancho y tiene profundidad. ¿Bien? Entonces, decimos que las 2 dimensiones tienen alto y ancho y las 3 dimensiones son alto, ancho y profundidad. Esto lo trabajamos con relieve, cuando trabajamos con cartón, con relieves, ¿sí? Hicimos distintos niveles de profundidad con un trabajo, un collage en relieve, en cartón. Y también lo trabajamos con masa. La hicimos sobre un cartón y que tiene relieve. El cartón es plano y al ponerle relieve tenemos distintas sensaciones y profundidades en relieve. ¿Sí? Estamos en el mes de mayo, entonces empezamos a trabajar muchos de ustedes con los colores celeste y blanco y muchos de ustedes hicieron escarapelas. Bien, después seguimos trabajando con la Semana de Mayo y con pintores de la época, y en las pinturas que pudimos ver y en algunos grabados hay muchas relaciones de figura y fondo. En los paisajes, muchos eran paisajes de cielo y pasto que eran fondos simples y las figuras eran complejas. Luego también con un cuento trabajamos las formas volumétricas. Podríamos decir que la tridimensión, ¿sí? El relieve no es lo mismo que una forma volumétrica. Ustedes muchos me mandaron las fotos de sus esculturas, como Joaquín, el niño del cuento, hizo 10 amigos con distintos materiales. Ustedes también hicieron el suyo. Y muchos me mandaron fotos, los tenían en la mano o apoyados en una mesa o en algún lado. Esa es la diferencia de la escultura y de la forma volumétrica, que nos permite múltiples vistas. Una forma volumétrica, una forma en tridimensión, tiene las 3 dimensiones, tiene alto, tiene ancho y tiene profundidad, pero además tiene la característica de las múltiples vistas. El relieve no. El relieve no necesitamos múltiples vistas porque de un lado no tiene nada. Tiene 3 dimensiones, ¿sí? Pero tiene muy poquita profundidad. No es lo mismo un relieve que una forma volumétrica. Sobre esto es que nos vamos a meter a trabajar ahora, sobre las formas volumétricas, ¿sí? Pero antes de avanzar en el mundo de la forma volumétrica, vamos a trabajar un poco más sobre lo que es pasar de lo plano a la tridimensión y ir metiéndonos de a poco en el volumen. Pero también trabajamos mucho en cuanto al color. Siempre vamos a tener el color presente porque en todo hay color. Pero nos habíamos enfocado en el color en el uso del sentido. Además que vamos a aprender del color, de las cuestiones formales, de las familias de los colores y de los colores en cuanto al significado y a lo que quieren decir. Antes de meternos en este mundo del volumen y de la escultura con su color, no es lo mismo pintar esta escultura de color negra que blanca, y es según lo que yo quiera comunicar. Entonces siempre vamos a estar hablando del color en cuanto a lo que queremos decir y comunicar. Pero antes vamos a trabajar un poquitito más en esto de pasar del plano a la forma tridimensional antes de meternos en el volumen como característica principal. Así que ahora vamos a seguir aprendiendo con esta nueva actividad. Ahora sí la actividad. Miren aquí todo lo que tengo, todo lo que podemos construir. La última vez hicimos algo así de abrir, pero simplemente habíamos doblado una hoja, recortado líneas y pegado líneas. Ahora vamos a hacer todo en una misma hoja, ¿sí?
con la posibilidad de simplemente doblar, cortar y plegar. Haciendo este trabajo vamos a estar trabajando nuestra motricidad, la capacidad de poder dominar mejor la regla, la tijera, y además de estar trabajando, de salir del plano, ¿sí?, a una forma tridimensional. Se cierra y se abre, ¿ven? Estas son unas de las tantas cosas que se puede hacer. Nosotros vamos a comenzar por uno más sencillo como este. ¿Sí? Del plano, todo con una misma hoja. También podríamos hacer este. ¿Sí? Lo que vamos a necesitar va a ser regla, lápiz, tijera y alguna de estas hojas. Podemos empezar con estas para practicar, o para practicar pueden usar alguna hoja que ya esté usada. Y después sí, vamos a seguir avanzando, utilizando colores, interviniendo hojas. Lo primero que tenemos que hacer es doblar a la mitad la hoja, como si fuera un libro. La marcamos, así va a quedar. Y la vamos a usar del lado del pliegue, ¿sí? De este lado del pliegue vamos a marcar unas líneas que yo ahora les voy a mostrar con la regla y el lápiz, y lo importante es que esas líneas tengan la misma longitud, el mismo largo. Yo las voy a hacer de 6 centímetros. Las hago y se las muestro. Tenemos que poner bien derecha la regla y marcar 6 centímetros. Lo importante es que sean iguales. Así. Del lado que se dobla la hoja, las hacemos. Una vez que tenemos estas líneas marcadas, vamos a cortarlas. Cortamos. Y después que las cortamos, así, vamos a doblar y marcamos bien. Doblamos hacia un lado y doblamos hacia el otro para marcar bien el doblez, ¿sí? Ustedes vayan practicándolo, van poniendo pausa y me siguen a mí en el video. Y después lo estiramos de vuelta. Lo volvemos a estirar. Lo apoyamos en la hoja. Y esta es una parte importante. Y lo vamos a abrir. Y lo que tenemos que hacer ahora, cuando está así abierto como un libro, es esto que cortamos, meterlo hacia adentro. ¿Sí? Y lo vamos a sostener y marcar. Cuando lo metemos hacia adentro, cerramos y aplastamos. Por ahí va a costar, porque tenemos que marcar el pliego para el otro lado. Y va a quedar así, metido hacia adentro. Y ahí nos queda. Esta sería una primera parte. Así está bien, para empezar. Pero si queremos seguir, ahora, como tenemos dos pliegos nuevos, sobre esos pliegos vamos a hacer las nuevas líneas. Que pueden ser de 3. Por ejemplo, de 3 centímetros. 1, 2, 3. Iguales. Volvemos a hacer lo mismo. Una vez que las tenemos, las cortamos. Así. ¿Ven? Y volvemos a hacer lo mismo. Las marcamos hacia un lado y hacia el otro lado. Las marcamos bien. Y ahora las volvemos a estirar. Una vez que ya las hicimos para dos lados, tenemos que hacer lo mismo. Abrimos y esos cortecitos hay que meterlos para adentro. El de abajo, el de arriba y el de abajo, porque ahora tenemos dos. Todo para adentro, ¿ven? Y aplastamos. Cuando esté cerrado va a quedar así. Una vez que está así, lo levantamos y tenemos nuestros paralelogramos. ¿Sí? Cerramos, plano y tridimensión. Y esta sería la tarea.